A pensar más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana en todo el país. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Ya estamos listos para compartir toda la información que tenemos y estamos enlazados en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Los Ángeles, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Guanta, Radio Continental, en canales de televisión. Agradecemos a Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, que también están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, en podcast AM Tagua, y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Además también tenemos nuestro canal de YouTube, que también por allí nos puede escuchar y ver en cualquier momento los programas. Todos los programas quedan colgados en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muchísimas gracias por su preferencia. Muy bien. José Hernández Fernández fue la noticia de ayer. José Hernández Fernández, más conocido como el Español, después de 10 días de prisión preliminar, salió en libertad. La Fiscalía no ha pedido prisión preventiva, entonces salió en libertad. Lo que sí ha pedido la Fiscalía es impedimento de salida del país para este señor, para el Español, por 36 meses. Hay que recordar que el Español está acusado en una tesis fiscal por coordinar una presunta red criminal para intimidar, para atentar contra funcionarios públicos, contra propios policías, contra periodistas, contra todos aquellos que sabían o tenían información del presidente Pedro Castillo. Así que esa fue la noticia de ayer, y también la renuncia de la viceministra del Ambiente, Karina Pinasco, por tener conexión con fundar una ONG, ella y su familia, que después se vio favorecida. Rosa María nos va a analizar y también qué pasó con el Partido Morado. Nos va a analizar todos estos últimos hechos en la política nacional. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Como siempre, comenzamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que esta semana además ha empezado clases. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747, 998-999-201. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar, pueden capturar
el QR que está en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, ya Peplin, y si no están en el Perú o no tienen billetera electrónica y tienen una tarjeta de crédito, pueden donarnos a través del sistema PayPal, un sistema seguro y muy fácil de usar. Todas las instrucciones están en www.santarosa.com.p, que es nuestra página web. Gracias a todos los que lo han hecho y lo hacen cotidianamente porque nosotros vivimos de las donaciones que recibimos de nuestro público. Muy bien, Abel, un día cargado de noticias. Ayer, empecemos por el español. Ayer, el ciudadano español Jorge Hernández Fernández salió en libertad. Después de 10 días de prisión preliminar, se está pidiendo impedimento de salida del país, algunas condiciones de arraigo. Dado que su historia comienza a ser cada vez más elaborada y la vamos a seguir siguiendo en los próximos meses. El tema central acá es el tráfico de influencias. Este sujeto logra, a través de un trabajo de seducción, ¿no es cierto?, infiltrarse en la alta oficialidad de la Policía Nacional. Eso parece estar claro desde su arribo al Perú en el año 2016. Es un trabajo que toma tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su negocio? Su negocio es el tráfico de tierras. El mismo negocio de otro español llamado Sergio Castellanos, que tiene ya imputaciones por el delito de usurpación, que es robar inmuebles, en el distrito de Puente Piedras. Parece ser que Hernández Fernández decidió dedicarse al mismo rubro. Hay compañías de seguridad de ex policías en retiro que se dedican a proveer de personal de seguridad para la defensa posesoria, que es un eufemismo. De lo que se trata es de contratar matones para un desalojo. En esas actividades, a las que se vincula rápidamente el español, pues conoce a policías que ya no están en actividad, pero que tienen que mantener muy buenos vínculos con los que sí están en actividad para tener también Policía Nacional presente, o por lo menos que no se involucre en lo que están haciendo. Y en ese contexto, el español trabaja, ¿no es cierto?, trabaja con los policías en actividad que va conociendo. Alquila una casa en La Molina, a esa casa le habilita la cancha de fulbito, y es a través de los partidos de fulbito que logra captar a altos mandos de la Policía Nacional e incluso a los sobrinos del presidente de la República, a los Vázquez Castillo. Luego, estas personas invierten en sus relaciones públicas, ¿no es cierto? Chelitas, cervezas, bien hablado, muy estudioso de la información que requiere para impresionar, termina infiltrándose en la oficina del ministro del Interior, Dimitri Semanche, quien ha dicho que lo conoció por Facebook. Sí, es verdad que uno a veces conoce a gente por redes sociales y que luego esa gente sí tiene cierta figuración pública, y uno termina sorprendido de que esa persona que le escribía no termina siendo alguien que tiene un puesto importante público. Era evidente que esa persona tenía interés en hacer una carrera pública, si no, no se hubiera relacionado con el ministro Dimitri Semanche o no se relacionan conmigo, ¿no? Pero en fin, hay de estos personajes que te escriben y luego te mandan WhatsApps, y son tus amigos, y uno los atiende, pero no los invitas a la oficina del ministro del Interior a discutir ascensos, Parece, es una línea de investigación de la Fiscalía, que en junio del año 2022, tanto el señor Raúl Alfaro, al cual hacen comandante general de la policía, como el español y el ministro, son los que deciden los ascensos. Y esto, por supuesto, se presta a la enorme corrupción que hay en el tema de ascensos en la Policía Nacional. Lamentablemente, estos personajes de la picaresca española no son nuevos en el Perú. Reitero, tenemos el caso de López Meneses.
que se hacía amigo y luego les decía a los policías, yo tengo contactos políticos. Esto es lo que venden, ¿eh? Contactos políticos. Y yo te puedo garantizar tu ascenso con los contactos políticos. Y los policías, bien formados, dicen no, gracias. Y otros dicen, la verdad es que si no tengo el contacto político no voy a ascender. Mira, mi amigo, lo pasaron al retiro, era bueno, porque no tuvo los contactos políticos. Eso es lo que se cree en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Y de esa necesidad se aprovechan estos pícaros, que obviamente te dicen que te han concedido el ascenso, muchas veces ni siquiera lo tramitan, y otras sí lo tramitan, pero igual cobran el favor. Y así la policía queda capturada por estas organizaciones criminales, de la forma más simple, jugando con los ascensos de la gente y los cambios de colocación y los lugares donde quieres estar, porque son mejores, ¿no? O sea, ¿quién no quiere estar en Tacna? Contrabando. Puno, contrabando. En el BRAE mejor no, aunque hay zonas interesantes donde hay narcotráfico, ¿verdad? Y la policía termina estando corrupta, vinculada a estas organizaciones criminales, porque ahí se juega el ascenso, porque ahí consigues, ¿no es cierto?, una mejor colocación, y porque en el fondo hay redes de corrupción que hacen cobros indebidos dentro de la Policía Nacional al más alto nivel. Ayer se ha intervenido el fondo, uno de los fondos de policía para vivienda y salud, porque de ese fondo le pagaban al Faro aparentemente 65.000 soles por otro ascenso. Y así, lo que nos lleva a la discusión de fondo, ¿no? ¿En qué niveles de corrupción ha caído la Policía Nacional pese a todas las reformas que se han hecho? O mejor dicho, que se han intentado hacer. Parece que es imposible. Llega un punto en que dan de baja una cantidad importante de generales y coroneles, hacen una limpieza a fondo, se establecen normas claras, se trabaja mejor en la formación, en las escuelas, y de nuevo vuelve a caer la Policía Nacional y se involucra con personajes como estos. Reitero, yo estoy viendo el mismo caso de López Meneses, el mismo caso, ofrendas, ¿no? Entonces, el señor les lleva cosas, les compra cosas, les da cosas, y al mismo tiempo le dan cosas, le dan seguridad, le dan la posibilidad de hacer sus negocios de usurpación de inmuebles sin que nadie diga nada en una comisaría. Y se convierte en un superprotegido del ministro y del comandante general de la policía. Sin embargo, hay un asunto mayor. Hoy día Carlos Sombrío desliza en su columna una hipótesis en la que yo también he estado pensando en los últimos días. ¿Cuál fue el papel de Alfaro en el golpe de Estado? Lo que sabemos es que estaba con COVID y que fue el general Angulo, el general semiótico, que ahora es el comandante general de la policía, el que da la orden de detención, perdón, el que ordena detener, porque ya la fiscalía había tramitado una orden de detención a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo confiaba al 100% en Alfaro, lo había nombrado por recomendación del Español y de sus sobrinos. ¿Qué pasó ahí? Alfaro hizo sus sumas y sus restas y se dio cuenta de que a ese golpe no se subía. Willy Huerta el primero que llama es Alfaro, y Alfaro lo cuenta. Me dio la orden de que detenga a la fiscal de la Nación, que cierre físicamente el Congreso, que garantice la seguridad de sus padres, de Aníbal Torres y de Betsy Chávez, que eran los socios de la conquista, ¿no? Alfaro no cumplió las órdenes y, como dicen, pasó piola durante 3 meses, porque se suponía que era un general, pues, democrático. ¿Qué más le falló a Castillo? Muchas veces nos hemos preguntado por qué dio un golpe de Estado si no tenía apoyo de las fuerzas del orden, que es lo mínimo que tienes que tener para dar un golpe de Estado. La otra hipótesis es que él creía que nombrando al ex general Bobbio como ministro de Defensa, un hombre cercano a Antauro Humala, iba a tener
una respuesta positiva de las Fuerzas Armadas. Y con Alfaro, una respuesta positiva de la Policía Nacional. El nivel de ingenuidad de Castillo, pues es enorme, ¿no? Es enorme, es no tener ningún contacto con la realidad. Pero así se lo hicieron creer. Y ese es un asunto que históricamente vamos a tener que darle vueltas una y otra vez. Yo lo he preguntado todo el tiempo, ¿por qué Pedro Castillo da un golpe de Estado? Si ese golpe de Estado está destinado al fracaso inminente, no hay forma de que eso funcione. ¿Por qué Betsy Chávez y Aníbal Torres lo convencen, o él se convence, o los convence a los otros, de que hay que dar ese mensaje? Todavía hay mucho por descubrir. Pero lo que sí es concreto y real es que la Policía Nacional sigue teniendo un problema de corrupción gravísimo, pero gravísimo, que parece ser una condena a perpetuidad, ¿no? Hace años que venimos discutiendo los problemas de corrupción en la Policía Nacional. Años. Y siempre que hay una crisis política, tarde o temprano, se manifiestan estos problemas de corrupción. De otro lado, en otra historia, pero no menos relevante, la señora Presidenta de la República contestó a los periodistas algunas preguntas, lo cual hay que aplaudir. Lo hizo de forma espontánea, por lo tanto nadie puede decir que no haya declarado con absoluta libertad. Y dio unas declaraciones de unos 4 o 5 minutos que son muy importantes. Yo tengo algunas notas sobre sus declaraciones. Ayer se presentó en San Borja, en el Centro de Convenciones de San Borja, para anunciar la Semana Santa en Ayacucho. La presidenta evidentemente no puede ir a Ayacucho, eso quedó bastante claro. Y ante una audiencia pequeña, pero que incluía periodistas, invitó al público a participar muy bien de la Semana Santa en Ayacucho, un evento turístico que efectivamente trae mucho bienestar y progreso para Ayacucho. Pero comenzó a responder algunas cosas y dijo lo siguiente: no hemos recibido un sol de nadie, no hemos recibido un sol de nadie. Y acá está la primera cojera de la declaración. ¿Por qué? Porque hay pasajes de avión, hay traslados en movilidad. Las donaciones de campaña no solamente se hacen en efectivo, se hacen también en especie, en bienes y en servicios. Entonces, sí ha recibido un sol de alguien, porque alguien pagó los pasajes de avión y alguien pagó la movilidad. Ese alguien, en el caso de Dina Boluarte, es Henry Shimabukuro. ¿Por qué? Porque tiene las boletas de los pasajes. Los boarding passes se los pasa él a Maritza Sánchez, profesora, que hacía de secretaria. Los dos enviados por Pedro Castillo sin lugar a dudas. Ellos no lo han negado. Maritza Sánchez dice: Pedro Castillo me reclutó durante la época de la huelga magisterial en 2017. Yo le pedí trabajar y me dijo que trabajara con la vicepresidenta. Yo lo organizaba a su agenda. Pero hay un intercambio de WhatsApps entre Shimabukuro y Maritza Sánchez con copia de Dina Boluarte. Con copia de Dina Boluarte. Y respuestas de Dina Boluarte al WhatsApp de Maritza Sánchez que dan por sentado lo que ella está haciendo. Pasa las fotocopias de los DNIs para obtener los pasajes de avión. Entonces, eso de que ni un sol, ¿quién cree que pagaba los pasajes de avión? Podría decir la señora Boluarte: yo no lo sabía, eso era del partido. La relación, y lo dice más adelante, no era mía, sino del partido con Shimabukuro. Yo no tengo nada que ver. Lamentablemente para Dina Boluarte y su defensa, el Código Penal no dice lo mismo, porque el Código Penal se indica directamente al candidato y ella era la candidata, tanto como Pedro Castillo. Revisen el Código Penal, los artículos relacionados
con financiamiento ilícito de partidos políticos y encontrarán que uno de los responsables, además del tesorero, es el candidato. Muy bien, no hemos recibido un sol de nadie. Segundo, manotazos de ahogado desde la DINOS. ¿Ok? Estos son manotazos de ahogado desde la DINOS. Es decir, culpa a Pedro Castillo por las declaraciones de Chimaukuro y Vanessa Sánchez. Pero Pedro Castillo está preso. ¿Puede querer hacerle Dina Boluarte daño? Por supuesto que puede, obvio. Pero también es cierto que Dina Boluarte puede querer hacerle daño a Pedro Castillo. En todo caso, esta historia de que todo esto lo organiza desde la cárcel Pedro Castillo tiene varios problemas. El primero es que la señora Sánchez dice que no tiene contacto con Pedro Castillo desde que ganó las elecciones. Luego de la suplementación nunca la llamaron, nunca lo vio, no tiene la menor idea de dónde está y el cuaderno lo guardó ella. Y Henry Chimaukuro, que sí fue una persona de presencia absoluta, incluso el día del golpe, señala contra Dina Boluarte una serie de cuestiones que no lo relacionan directamente con su presencia física con Pedro Castillo ni telefónica. Pedro Castillo puede ser responsable de muchísimas cosas, entre ellas un golpe de Estado por la cual tiene que pagar, y por muchísimos actos de corrupción que ella menciona. Dice, hay 57 carpetas, pero ella era ministra de Estado. Eso es lo que es la parte más débil de la defensa de Dina Boluarte. Ella sí estaba en el gobierno. Ella sí estaba en el gobierno. ¿Qué más dice? Que son manotazos de ahogado, dice, porque organizaron una asonada golpista que ha causado 60 muertos financiada por el narcotráfico. Y ahí uno sí ya dice, no puede ser. No, no puede ser. La señora cree que los 60 muertos en el Perú son parte de un golpe de Estado organizado por Pedro Castillo contra ella, financiado por el narcotráfico. Todo eso es mentira. Todo eso es absolutamente falso. Entonces, si es falso eso, ¿por qué va a ser verdadero? No hemos recibido ni un centavo y yo no tengo rabo de paja. Es absolutamente falso. En el Perú, muchas ciudades y comunidades andinas se levantaron en protesta contra Dina Boluarte y siguen protestando contra Dina Boluarte porque reclaman un adelanto de elecciones. No creen que Dina Boluarte pueda ser su presidenta. Creen que traicionó a Pedro Castillo y que hay que ir a un proceso electoral para cambiar de ejecutivo y cambiar de Congreso. Eso no está financiado por el narcotráfico, es un pensamiento que tiene el 88% del país. Y los muertos por proyectil de arma de fuego, ayer se elevaron a 49 con la muerte de Roselino Flores, un joven de 20 años, cuyas imágenes ustedes pueden ver, yo las voy a pasar en el otro programa que tengo, un joven que fue acribillado con 36 perdigones a una distancia ilegal. Un joven que estaba detrás de un árbol esperando que pasara la policía corriendo, se estaba escondiendo detrás de un árbol, y se ve con absoluta claridad cómo la policía le apunta, él corre, el mismo policía lo persigue y por la espalda le mete 36 perdigonazos. Ese chico es parte de una sonada golpista financiada por el narcotráfico. Y las imágenes son, bueno, para su familia desgarradoras, ¿verdad? Para cualquiera, o sea, es un asesinato vivo. No lo ve. Sobrevivió a sus heridas 2 meses y ayer falleció. Solo pudieron sacarle 6 de los 36 perdigones del cuerpo. Eso es una asonada golpista financiada por el narcotráfico. O la señora está en una realidad paralela,
están teniendo alucinaciones, no pueden seguir en negación por lo que han hecho, tienen que responder. Entonces, de nuevo, si miente tan descaradamente delante de todo el país, de algo que todo el país ha visto, entonces, ¿por qué no va a mentir en lo anterior? Desde el punto de vista comunicacional, ha cometido un error garrafal al mezclar los dos temas, porque está claro que en el segundo está mintiendo, y mintiendo feo. Hay 49 muertos por proyectil de arma de fuego que proceden de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. Policía Nacional que hoy sabemos es profundamente corrupta y a la que el señor Otárola gritaba honor y gloria a la Policía Nacional, cuando ya tenían 18 muertos en Juliaca. De eso estamos hablando. Es una pésima estrategia de defensa. ¿Qué más dijo? Dijo algunas cositas más. Dijo que no le consta que le hayan dado nada al Purímac. Le preguntaron por la compensación por tiempo de servicios a un trabajador de Purímac que pagó el señor Chimabacuro porque el trabajador iba a denunciar a Dina Boluarte. Y insistió en que iban a gobernar con la Policía Nacional, poniendo orden y que no la iban a doblegar. Esa misma frase la usaba Vizcarra, ¿se acuerda? Muy bien. Le preguntaron por el cambio de Otaro, le dijo, bueno, dicen. No lo van a cambiar, no lo puede cambiar. Y finalmente señala que el señor Chimabukuro tendrá pues, que probar lo que dice si es que le ha dado al candidato. Pero a ella, no, nada, nada. Y dice finalmente, yo no me he reunido con el señor Chimabukuro. Ahí también, bueno, definamos la palabra reunión. Hay una cantidad de fotos donde aparece Chimabukuro con la señora Dina Boluarte. No es una reunión, no están reunidos, no viajaron juntos en esta caminata, como ella dice, con avión. La señora presidenta está metida en un lío bien gordo, de nuevo. Ahora, las donaciones anónimas a campañas políticas que superen 2 UITs son donaciones ilícitas. Y las donaciones ilícitas a un candidato no declaradas al organismo, que es la OMPE, tienen una sanción penal que puede llegar hasta los 8 años de condena. A Keiko Fujimori y a Ollanta en este momento están en juicio oral por lo mismo, sin ley, cuando todavía no existía esta ley que se aprueba, esta modificación al Código Penal, que se aprueba en agosto del año 2019. Ya están presos, perdón, ya están procesados, han estado presos, con prisiones preventivas. Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori. La pareja por 10 meses, Keiko Fujimori por más de 18 meses. Por un delito que yo sostengo no estaba en el Código Penal. Ahora sí está. Es una situación grave porque estoy segura que el señor Chimabukuro va a comenzar a entregar los pagos de los estrados, 80.000 soles cada estrado, los pagos de los pasajes, los pagos de los polos, los pagos de la movilidad, de la plata, de los depósitos en la cuenta de Maritza Sánchez, etc. Para acreditar que él financió de manera ilegal una campaña política. ¿Por qué va a hacer todo eso, señor Chimabukuro? Para canjear su libertad. Para canjear su libertad como colaborador eficaz en ese caso. Por eso lo va a hacer. Ah, claro. Se iba a contarlo todo porque tiene que canjear su libertad. Y porque su participación en el caso del Español, si bien importante,
es francamente menos importante que la del señor Alfaro o que la del propio ministro Semanche o del ministro Willy Huerta. Así que puede ser colaborador en los dos procesos y la fiscalía obtener información valiosa. Complicadísima la situación, la verdad. Así es, Rosa Y hay María. un tercer tema, ¿sí, Abel? Ya tenemos a nuestra invitada porque tiene un poco el tiempo limitado, así Limitado, que el tercer tema lo hacemos después de la entrevista, ¿qué te después parece? de las 9. No hay Así es. ningún problema. Vamos a la Bien. pausa y regresamos con Ana María Choquehuanca para hablar de la situación de las MIPES, el gremio que ella preside, que ha tenido posiciones muy claras. Y bueno, como todos los peruanos, no la está pasando bien porque le está lloviendo nuevamente sobre mojado. Es decir, a una crisis política se agrega una crisis de clima. Y la pequeña empresa es muy sensible a estos cambios. Vamos a la pausa y regresamos con ella. Regresamos con la ex ministra también de la Mujer, Ana María Choquehuanca, pero permítanme recordarles que del 11 al 19 de noviembre tenemos nuestro viaje a Jerusalén, así es que todos aquellos que quieren apuntarse tienen para todos los viajes, el teléfono es 959-679-662. Repito, 959-679-662. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú, para todo el mundo. Rosa María, adelante. Así es, más adelante en el programa vamos a hablar del Congreso, que también ha dado noticia, y de los ministros abucheados el día de ayer. Pero ahora tenemos que regresar a la emergencia del clima y a su impacto en la economía nacional. Ayer veíamos con asombro la rotura de, según INDECI, 120 metros de pista, pero la carretera de Sechura estaba inundada, Piura-Sechura, estaba inundada por la laguna de la Niña, porque el agua siempre encuentra su camino y regresa a donde estuvo. Las ciudades importantes del norte, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, el mismo Casma, Lima, la ciudad de Lima, en sus tres cuencas, el Rímac, Lurín y Chillón, y Ica también, toda la zona del Ingenio, están bajo un estado en este momento de catástrofe. Gente que ha tenido que ser movilizada, viviendas caídas, cultivos anegados. A esto sumen ustedes una crisis política. Por eso hemos invitado a la ex ministra Ana María Choquehuanca, también congresista de la República, y ahora presidenta de una de las asociaciones más grandes de pymes del Perú. Yo quería, señora Choquehuanca, empezar haciendo un estado de la cuestión. ¿Cómo ven ustedes hoy a la industria pyme, a las empresas de bienes y servicios pyme en el Perú en las actuales circunstancias? Buenos días, Rosa María. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, parece que llueve sobre mojado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, 3 años, desde que inició la pandemia, ya vamos al cuarto. Primero los estragos de la pandemia, en la que hubo una caída del 25% de empresas que quebraron, cerraron, migraron, en fin. Y ahí los vimos como ambulantes después de esta situación. Ya no podían pagar ya no podían pagar sus impuestos, no podían pagar sus préstamos. Lo que nosotros hemos notado es que no hubo ninguna flexibilización de parte de la banca. Si bien es cierto, ellos prorrogan la deuda, igual la reactivación no se da, entonces, ¿con qué se retorna? Pero después de ello tuvimos la convulsión social, una convulsión que hablaba, y yo siempre me preguntaba y decía, pero aquí estamos hablando del pueblo, estamos hablando del daño que se ocasiona a la población, sin considerar que de todas las unidades productivas y de servicios en el país que conforman más del 99%, son chiquitas, son micros, son pymes, son pequeñas. Entonces, ahí tuvimos ese problema y seguimos caminando. Sin embargo, la esperanza en la pyme nunca murió. Y Rosa María, aquí quiero hacer un paréntesis.
No es que nosotros, antes de la pandemia, hubiéramos tenido una mirada directa de los gobiernos. Los gobiernos se llenaban la boca con las pymes solo por un tema político. Siempre fue así. Y siempre, desde mi padre, que fue un dirigente de años y años atrás, era lo mismo, era una lucha constante. Mírennos, ¿qué programas hay? ¿Cómo podemos arreglar? Venían ONGs, venían programas de afuera, no por las pymes y para las pymes. ¿Dónde está por las pymes y para las pymes hoy en día? Nunca logramos superar nuestra problemática, pero al margen de ello, vayamos a lo de ahora. Volteamos siempre la página con la esperanza, con el entusiasmo y el ánimo de seguir avanzando. Y luego de las convulsiones sociales, de toda esta situación tan crítica, que en este gobierno, por ejemplo, bueno, nosotros sí dijimos, ahora sí buscamos. El señor Castillo, mira un ejemplo, lo invitamos y dijimos, bueno, que mire a las pymes y que nos diga qué va a hacer. Me acuerdo mucho que hicimos un lanzamiento de proveedores en el mes de abril del año pasado, ya va a ser un año, y lo invitamos en abril, Rosa María. Nos contestaron en agosto de Palacio que disculpemos que no podía ir a la ceremonia. Eso era solo una muestra de que efectivamente el sector no le importaba, lo dejamos pasar, vino este nuevo gobierno, la señora Boluarte nos atendió, sí nos abrió la puerta de sus ministerios, pero luego viene ya estos desastres naturales que hoy por hoy afectan, si antes, en las convulsiones sociales, los mercados de abastos todavía no habían sido tocados directamente, pero con estos desastres los mercados de abastos son los que han sido dañados más, las pequeñas bodeguitas, entonces hay una baja de ventas del 40% en mercados de abastos, en bodeguitas, en el sector de manufactura, que si hablamos de textiles, un emporio como Gamarra o como otros centros de ventas en las regiones, bajan sus ventas y ellos que se preparaban con tanta dificultad para la venta de la campaña escolar. ¿Qué campaña escolar puede haber hoy día, Rosa María, si nosotros no tenemos la capacidad adquisitiva porque lo hemos perdido todo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros, por nuestro lado, extendemos la mano y proponemos. Del otro lado, esperamos que así podamos resolverlo. Y hay otros temas como la campaña de invierno, por ejemplo. Pero si Senami nos está diciendo que nadie se va a poner chompa, y yo ya en enero y febrero hice todas mis chompas para venderlas en mayo, abril, mayo, junio, ¿a quién le voy a vender mis chompas? O sea, el textil es muy duro. En el rubro textil y vestido y calzado va a ser probablemente unos rubros más golpeados. Quizá, yo pienso, Rosa María, que quizá nosotros en el ámbito general, global, hemos estado en los países, sobre todo de Latinoamérica, muy metidos y concentrados en los temas políticos, en los temas internos, en las peleas, los dimes de diretes, que si te quedas, no te quedas. Cuando yo estuve en el Congreso, nos cerraron al tercer año, nosotros dijimos por el bien del país, eso no fue el bien del país, porque fue un inicio para que esto se hiciera luego normal, se normalizó. Costumbre. Presidente, yo cambio el Congreso, entonces eso fue en contra de la gobernabilidad. Pero vamos al otro tema. ¿Qué pasa? De que los gobiernos no hicieron caso a lo que se venía en el cambio climático, porque estos son efectos del cambio climático, efectos del cuidado del medio ambiente, que cuando uno hablaba y nosotros hablábamos hace 4 años de la economía circular, nadie nos hacía caso. Nadie. Y todos pensaban que la responsabilidad social, la economía circular, temas de la huella de carbono, temas de la digitalización, era para grandes empresas. Porque las pymes, el mito, ¿qué dice? ¿Qué dice el mito? El mito dice que las pymes chiquitas no entienden nada, que no pagan nunca, que entregan productos de mala calidad, que bueno, ya pues a ellas hay que darles cualquier cosa. Entonces, ese mito nosotros lo hemos ido cambiando con el correr del tiempo, haciéndole entender a los gobiernos de turno y a la población que las pymes movemos la rueda productiva del país y que necesitamos, sí, de los gobiernos para poder mejorar. O sea, no, la pandemia también ha transformado la pyme, porque sí 25% cerró, pero la que quedó se digitalizó, tiene cuenta de banco, tiene Yape, tiene Plin, ha cambiado sus medios de pago, ha cambiado sus proveedores, como usted dice, es más responsable con sus residuos. Hay un cambio en la pyme después de la pandemia también.
Sí, 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 hay un cambio y creo que aceleró los procesos que se venían después de la digitalización. Y en ese tema estamos, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál es la prioridad de la pyme? La digitalización. Tener cuentas seguras, ver cómo actuamos frente a los bancos, pero para ello necesitamos capacitarnos en esos temas, ver definitivamente cómo podemos acceder a ventas por Internet, que es lo que hoy da mucho más ingreso en mercados que uno a veces ni piensa y en temas, por ejemplo, de restaurantes, de gastronomía, que son sectores tan golpeados, los de turismo, los deliveries también, ¿no? Los durante pandemia, Rosa María, nosotros hicimos un esfuerzo y buscamos a Indecopi porque, ¿qué había? Empezaban los restaurantes a no saber si ir para la derecha o para la izquierda, ¿qué hacemos? Los protocolos, pero eso es regulación. Entonces, el ente regulador en el país es Indecopi. Nosotros dijimos, por favor, hagamos un manual que diga el 1, 2, 3, el ABC, para que los restaurantes pequeños en el país puedan funcionar. Y buscamos también a producción para que ellos pusieran la otra nota, la de manejo de alimentos, qué normas tenían, en fin. Hicimos un instructivo para la mejora de restaurantes en el país. Ese instructivo está ahí. Nosotros como privados, sobre todo como pymes, no tenemos la posibilidad de hacerlo difundir. Indecopi produce, lo podrían hacer, pero creemos que eso es vital, porque es para lo que usted dice, es para esos protocolos que hay que conocer, que hay que saber y que brindan seguridad sanitaria a los clientes y a los comensales, ¿no? Durante el gobierno de Castillo, usted fue muy activa pidiendo su renuncia primero y luego pidiendo el adelanto de elecciones. Fue una gran aliada con su organización que representa a miles de empresarios a nivel nacional. Pero después del golpe, como que la agenda del adelanto de elecciones quedó un poco ahí. ¿Siguen creyendo en esa agenda? Rosa María, lo que nosotros siempre hemos tratado de cuidar es el hecho de no meternos en el tema político cuando estamos inmersos en el tema gremial, porque eso a veces perjudica. Sí es cierto que en una oportunidad dijimos, creo que debe dar un paso al costado, porque la verdad es que no solucionaba nada. Pero un tema de adelanto de elecciones nunca fue nuestra posición, porque dije al comienzo, es que nosotros no podemos estar en esas situaciones porque definitivamente estamos como estamos, porque hubo un precedente tan funesto que realmente en este momento no nos ayuda. Al margen de ello, creo que sí debemos seguir siempre cumpliendo lo que dice la Constitución actual, al margen de si hay cambio, si no hay cambio, que son posiciones totalmente distintas. Lo que sucede es que, si me permite entender, y claro, a la pyme el cambio político le genera inestabilidad. Nos genera inestabilidad, ¿por qué? Por ejemplo, en el gobierno del señor Castillo, si mal no recuerdo, en producción ha habido como hasta 7 ministros, 6. Sí, creo que una cosa así. Sí. Mire, y yo me acuerdo mucho del ministro Incio, que estuvo un mes. Nosotros, Rosa María, nos hemos reunido con todos los que pasaron. Era una pasarela. Claro, nosotros decíamos, con este sí ahora. Íbamos, le presentábamos todo lo que estábamos haciendo, le proponíamos, le decíamos, oiga, con esto podemos avanzar. Y usted regresaba a los 15 días, ya no estaba. Y ya no estaba. Ni él ni nadie lo que estaba con él, además. Claro, pero ya no estaba, no solo él, porque lo bueno sería que en el Perú practiquemos institucionalidad. O sea, cambia la cabeza, pero a los mandos medios, los técnicos, le pueden seguir atendiendo. Pero ¿qué pasaba con los ministros? Como eran políticos, se llevaban a los viceministros, cambiaban el staff de técnicos. Entonces uno entraba por un lado y ya no sabía, había que explicar. O sea, eso era una traba. Y sí, por supuesto que genera inestabilidad, porque inclusive si vamos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, una posición a veces no tiene que ver con la otra que trae un nuevo ministro. Entonces, eso es una razón por la que la reactivación en el país no se puede dar hasta el día de hoy, Rosa María. ¿Cómo les fue con Reactiva Perú? A ver, ahí sí tenemos que hacer un análisis bastante sereno y también bastante pegado a lo que significa el Reactiva Perú. Si hablamos del inicio, creo que ahí cometió un error la ministra Alba porque no le pusieron candados. O sea, a Reactiva tenía unos requisitos tan generales que podía acceder a un casino,
o podía acceder uno de industria farmacéutica que en ese momento no lo necesitaba porque el tema de salud, todo el mundo lo utilizaba esos servicios y es más, crecieron tanto en ese tiempo, pero pusieron un candado para, por ejemplo, para un estudio de abogados que tampoco lo necesitaba. Son ejemplos generales. Entonces, pero sí a las pymes accedieron, sí, pero con pequeñas cantidades, algunos bancos que decían, tú eres mi cliente, ven acá, tú no eres mi cliente, en fin. Es que el problema ahí de Reactiva, hay que explicarlo, Sí, se hace amplio para que la cadena de pagos no se rompa, que ese es el problema más serio, pero te exigían ser formal. sí, por Entonces, supuesto. entonces muchas pymes no son formales. No, en Y ese ese fue el... tiempo, sí, en ese tiempo, Rosa María, había como un 68-70% de informalidad. En ese Claro, tiempo, solo un 30% podía acceder, y eso lógico que así hubiera sido, porque definitivamente tenían que ver el histórico también de comportamiento, en fin, eran fondos del Estado, había que cautelar. En un término de hace meses vemos, a ver, un resultado, 50% retornó, 50% no retornó. Hubieron algunas iniciativas de parte del gobierno, a ver, como el del ministro Contreras ahora, que se amplía el pago, pero los intereses suben a la tasa que ofrece la banca. Entonces, nosotros nos preguntamos y decimos, no pudieron pagar en una primera etapa. Después de convulsiones sociales, después de desastres naturales, después de este no, tema, este clima tan cambiante que existe en el tema político, económico, social, ¿se puede retornar el dinero a un plazo de 3 meses, de 6? ¿Cómo mejoramos? Claro, esto no estaba previsto. O sea, me imagino yo que el ministro vio la situación cuando ya salíamos de las convulsiones, se calmaban un poco y empezábamos a ver reactivación. Entonces decíamos, bueno, esto va a escalar el desarrollo de las ventas, el mercado. Bueno, van a poder retornar, pero no, es hoy que si no hay, o sea, si no hay reactivación total, no hay forma de pagar reactiva. O sea, sí, va una con la otra. O sea, ¿de dónde te voy a pagar si no hay reactivación? Si estoy en el mundo del turismo, por ejemplo, pequeñas empresas de guiado turístico, servicios de movilidad para turismo, esas están mal, reventadas, sí. reventadas, porque salen de la convulsión social y entran al cambio climático. Entonces, eh, esas organizaciones sí tomaron el Reactiva de turismo y le van a tener que decir al Estado, dame un año más de chepa porque no puedo. Ese es el problema. El problema es ese y a nosotros nos preocupa mucho. Por ejemplo, ayer justo estuve pidiendo algunas cifras acerca de la reactivación que se da. Los desastres naturales nos preocupan y nos duelen, porque son familias que lo han perdido todo y hay que apoyar. De parte de las pymes estamos elaborando un plan de acción para poder ayudar a nuestros hermanos en los diferentes rubros. Pero al margen de ello nos preocupaba Cusco y Puno más que todo. Pero nos dicen que en Cusco, por ejemplo, el movimiento que había se ha recuperado a la fecha en un 40%. Eso me parece a mí que es una buena noticia. A estas Claro. alturas donde los desastres naturales siguen y las lluvias también afectan, porque la gente no sale a comprar, las lluvias perjudican a los pequeños productores agrarios. Entonces, bueno, pero ahí tenemos. Lo que sí nos preocupa más es Puno. En Puno, ¿qué es lo que se mueve más? Es el turismo a través de la artesanía, a través de los pequeños hospedajes, los hoteles. Entonces, es toda una cadena de valor, pero en este momento yo no veo forma realmente de poder lograr que Juliaca levante su comercio, porque ese es eminentemente comercio, y el turismo de la misma ciudad de Puno, ¿no? Entonces, sí nos Muy difícil, preocupa. porque usted no le recomendaría a un pasajero Puno como destino el día de hoy, porque no puede recomendárselo, No porque se no le puede puede. garantizar nada. Arriesgamos nosotros incluso la integridad de estas personas porque no sabemos Claro. cómo se va a reaccionar. No puede recomendar. Pero Rosa María, yo creo que hay que pensar que el país es un país tan grande, tan diverso y que nada es para siempre. Yo estoy segura de que dentro de algún tiempo vamos a poder recuperar la calma. Tienen que encontrar la forma, la Oficina de Conflictos del Gobierno tiene que encontrar la forma de poder acercarse a los dirigentes. No sé, es que no se sabe tampoco quiénes son
y son pueblos enteros, entonces, que están postrados. Pero hay algo que también, antes de terminar esta entrevista, me gustaría decir, Rosa María, y rapidito. El tema pasa por una situación que viene de los gobiernos anteriores, donde son tan indiferentes a nuestra sierra, a nuestra parte de Sierra Central, Sierra Sur, donde no es atendido, es la indiferencia de estos gobiernos. Y un tema también de descentralización, que yo siempre lo voy a decir, que el presidente Toledo lo hizo entre gallos y medianoche, quizá para decir, yo hice la descentralización. Hoy no debería sentirse tan orgulloso, porque hacer un proceso de descentralización de la manera como se hizo, y que ahora tenemos resultados, mucha plata para gobiernos regionales y locales cuando no saben ejecutar, y cuando tenemos procesos penales, procesos en curso, sentencias de personajes que han estado al frente y que simplemente la corrupción hizo gala de su gestión. Entonces, pero lamentablemente, el pueblo los vuelve a escoger. Ayer la señora presidenta inauguraba la Semana Santa en Ayacucho, bueno, en San Borja, ¿no? Y estaba al lado el presidente regional de Ayacucho, el señor Corima, vuelto a elegir, que tiene, entre otras cosas, impedimento de salir del país por procesos penales. Pero ahí estaba parado al lado de ella porque el pueblo lo ha elegido, pues. Entonces, ese es el problema. Se han trasladado mucho dinero y muchas competencias, pero no se trasladó nunca capacidad. Capacidades de fortalecimiento. Pero por otro lado, cuando uno dice eso, siempre te dicen, claro, esa es la mirada limeña del desprecio. No. No es que sea de desprecio. Usted es arequipeña, ¿verdad? Sí, sí. Y en Arequipa acaban de sufrir. Sí. Y así es. Y usted ha sufrido al expresidente regional que terminó preso, y el otro también preso, y al final, el año pasado terminaron con la mitad del consejo o fugado o preso. ¿Ya? Ese es el problema, no se entiende que no es un tema de desprecio, es un tema de que lamentablemente los electores pues a veces se equivocan, pasa, no tienen toda la información sobre el elegido, o si la tienen, no la aquilatan como deberían aquilatarla, y terminan eligiendo una persona que es profundamente corrupta. Bueno, nos ha pasado con Castillo como país, ¿no? O sea, finalmente ahí están los casos de corrupción. Y no hay nada que podamos hacer frente a eso. Es lamentable, pero es así. En este punto, Rosa María, yo creo que la información también tiene que ver con el manejo de fondos que tienen los gobiernos regionales y los municipalidades. Por ejemplo, vemos que hay poblaciones que van a Lima a reclamarle al gobierno que no hay escuelas, que no hay colegios, que están desatendidos, que por eso quieren el cambio de constitución, porque eso tiene la culpa de que todo esté mal. Cuando el gobierno debiera difundir al gobierno regional de Arequipa, de Lima, de Juliaca. ¿Cuánta plata le han dado para cada cosa? Se va tantos millones y son ellos los que manejan eso. O sea, ¿qué hace el gobierno? Transfiere. Pero Así ¿quién ejecuta? La autoridad que estás eligiendo es la que ejecuta sin el consentimiento de la población, que ahí yo pienso que el Congreso debiera hacer algo, porque si hoy en día el alcalde de X población levanta un monumento, pues, ¿a quién? A alguien, y mañana viene el otro alcalde y dice, no me gusta, lo tira, esos fondos públicos, ¿quién los paga? ¿Quién revierte esa posición? Y lo hemos visto, ¿ah? Lo hemos visto. Entonces, y algunos todavía dicen, pero eso ya pasó su vida, la vida que tenía que tener, y se puede tirar después de 7 años. Los asfaltos, los hacen, los deshacen, contratan cosas que no sirven, las lluvias ponen al descubierto toda la corrupción en las vías. Pero ¿qué está pasando con el Congreso? No solo es penalizar, es legislar para evitar, para ponerle candado. Pero no pueden legislar, porque legislar no, ellos solo quieren representar. El problema es que, a diferencia de su época, hoy un congresista pone un pie en la calle y le va pésimo. Es horrible lo que ha pasado con el congresista Martínez en Arequipa, en su tierra. Se agarró a golpes con un transeúnte, con otros que le gritaban. Habían otras 2 congresistas más que corrían. Lamentablemente, el país está furioso con sus congresistas. No está furioso con sus presidentes regionales porque los acaba de elegir, acaban de llegar. Pero digamos, ya están dando muestra algunos
de lo poco que van a poder hacer frente al problema de las lluvias. Ya Claro. están dando muestras. Entonces ya todo el mundo mira como, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos elegido? ¿No? Pero lamentablemente hay una crisis de representación. Este, no estamos representados por las personas que nos representan porque también hay una crisis de partidos. Sí. Y por eso la llamamos a usted, porque los gremios terminan representando mejor a sus agremiados que los partidos políticos a su militancia. Esa es una cosa terrible que está pasando en el Perú. Claro, pero también creo que es una oportunidad de recuperar la institucionalidad tan debilitada en el país. Ojalá, La ojalá. presencia de los gremios puede darle oxigenación a todo lo que está pasando. Creo que una participación más activa, no solamente de los gremios, sino de la propia ciudadanía, para involucrarse en temas de participación ciudadana, de presupuesto participativo, que es tan importante, de ir y decirle al alcalde, yo no quiero eso que usted está programando, porque nosotros tenemos esta prioridad, es importante. No basta decir no estoy conforme, yo voy y levanto en la fila, oye, ¿por quién hay que votar? No basta eso, sino hay que participar. Y creo que las personas que como yo, que somos miles en el país, detrás mío hay miles de personas que participan también en gremios y que dan su tiempo. Queremos cambiar el país, queremos que el país tenga otro futuro, queremos que todo esto pase. Y tiene que pasar, Rosa María, porque el Perú tiene todas Pero para no que nadie pasa. lo Usted es olvide. una mujer llena de optimismo, pero mire, como lo ha dicho, de la pandemia, esta semana, estamos 20, pero el 16 de marzo cumplimos 3 años del cierre total del país. ¿No es cierto? 3 años. Sí. Y en esos 3 años hemos tenido, además de la pandemia y la post-pandemia que todavía vivimos hasta hoy, hemos tenido 4 presidentes, claro, pues hemos tenido Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, perdón, 5 presidentes. En esos 3 años hemos tenido 5 presidentes y además hemos tenido una convulsión social enorme y luego hemos tenido un problema porque parece que el niño se nos viene completo. Entonces, es como si de verdad todas las plagas de Egipto cayeran sobre nosotros, porque no hay un respiro. No hay un respiro. Yo creo que la población necesita un respiro. No hay un respiro. La política y la economía, en consecuencia, no dan respiro. Hay una inflación de 10%. Ayer hablábamos con Alonso Seguro y nos decía, esa inflación que tuvo choques externos al principio es completamente nuestra. Y para los más pobres esa inflación es de 15%, porque su canasta básica tiene más productos de comida, que son los que se han encarecido. Sí. Entonces es bien difícil sacar adelante un pequeño emprendimiento con expectativas además tan negativas, porque fíjense, yo soy pequeño empresario, no sé, para poner el ejemplo de la chompa, vendo chompas, y ahorita no hago una chompa, porque voy a tener que hacer franelas, secadores, alguna otra cosita, porque nadie me va a comprar la chompa porque va a hacer calor. Pero ¿quién me dice eso? ¿Quién me da la información? ¿Quién me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tu giro, ahorita tus máquinas las vas a usar en otra cosa. Nadie me da la información. Y mis expectativas son muy negativas. Porque cuando la gente está triste, no consume. Eso es una gran verdad. Cuando la gente está deprimida, ansiosa, ve el futuro muy, muy oscuro, no consume. Así Y la es. pyme vive del consumo. Si no hay consumo, no hay progreso. Así es. Sí, ¿Qué hacer efectivamente. frente a esto? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde diría usted, mire, para los próximos 6 meses invirtamos en esto? Desde el Estado, ¿no? Yo pienso que un cuello de botella, pero así, y usted ha ido por esa línea, es la falta de información. Eso siempre ha sido una debilidad para el sector público y para el sector privado. El sector privado tiene los problemas que tiene porque nunca se hizo público todo lo que hacían en favor de repente de la población, en obras sociales, en fin. El sector público tiene programas, nunca los difunden de la forma como debieran para que llegue a todos. La vez anterior conversaba con un viceministro y me decía, pero nosotros tenemos ese programa y ese programa, el programa era buenazo. Y le digo, Buenazo. Viceministro, dígame, ¿cuántas personas participaron en ese programa? ¿Sabe cuántas? 16.
Yo le dije, ¿y usted sabe que en el Perú hay 33 millones de peruanos? Me dice, pero es que, bueno, él me relataba lo de la gestión anterior, ¿ah? No de la, porque eso fue cuando recién asumieron. Entonces, eso que les sirva para que ustedes puedan ser una caja de resonancia de todos los programas, porque es dinero público y eso tiene que llegar a todos. Ahora, Rosa María, el gobierno tiene en sus manos parte de la solución, sí la tiene. Hay 18 ministerios que están obligados por ley a comprar el 40% a las pymes. Nosotros estamos peleando fuerte con el tema de compras públicas y ya nos hemos reunido con el ministro de Interior, por ejemplo, pero el ministro de Interior es el único que presenta su demanda, porque tiene que presentar una demanda. Entonces, en este momento, la demanda tiene que haber, ay, perdón, Sí, sí, sí. la demanda tiene que presentarla todos los ministerios, todos, pero el único que ha de presentar su demanda de compra es este ministerio, que es en realidad toda la vida siempre es el único que ha comprado. Entonces, la pregunta, uno, ¿dónde compran los ministerios? ¿A quién le compran? Han comprado hasta carpetas a México y nosotros No, lo hemos ido siguiendo en otros gobiernos. Entonces, nosotros, Rosa María, compran hasta chino. Nosotros somos defensores de la industria nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con la importación, estamos de acuerdo con la industria nacional que defiende Gamarra, que defiende los textiles. Nosotros nunca vamos a estar en contra de la industria nacional, somos defensa de esa industria. Pero ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, hay una gran oportunidad que se está abriendo. El gobierno va a construir, en primer lugar, pequeños constructores, va a construir escuelas, va a reconstruir, va a resanar, va a hacer pistas, va a comprar carpetas. ¿A quién se les va a comprar? ¿Vamos a volver a repetir reconstrucción por cambios? No, esperamos que no. Y que esta vez las pymes tengan una plena participación. Si las pymes tienen plena participación, la corrupción va a bajar también, porque son pequeñas cantidades que se otorgan para claro, de una escuela a una pyme, otra escuela. En cambio, ahora todos se claro, de empaquetan repente y tal vez compran millones. claro, por ejemplo, en, no sé, escuelas unidocentes rurales que hay que mejorar, que son Así es. escuelas de 2 aulas, servicios higiénicos, un área de cocina, es algo pequeño, y a veces una casita para el profesor. Son obras pequeñas. Y hay que hacer miles, porque hay miles de escuelas unidocentes en el Perú, aunque parezcan Miles mentiras, de pymes en el país. y miles de pymes en el país. Ahí hay un programa interesante. O otras cosas, pero como usted dice, ya está la ley, ¿ya? La ley existe. Ahora, ¿por qué se saltan la ley? Se saltan la ley porque, a ver, en otro tiempo nosotros hicimos un análisis y dijimos, ¿por qué no se cumple la ley? Porque dentro de esa ley se incluía las consultorías para pymes de los ministerios. Entonces Ya, podías tener en ese 40% un 25% en consultorías y un 15% de compras. O podías tener un 30% en otros rubros que tienen que ver con pymes y otras, pero no necesariamente cumplían el 40%. Es como la ley para discapacidad, donde tengo que contratar el 5% el Estado y el se bien 3% el planea. Estado. ¿Ya? Claro, Entonces, cuando estuve en el ministerio, nosotros hicimos también ahí un mapeo para ver quiénes cumplían y el mismo gobierno no cumple con eso. no, Debería tener 5% de personal con discapacidad. Y sin embargo, claro. eso en muchos ministerios no se cumple, no diré en todos. De repente hoy en día eso ha cambiado, no lo sé, pero en mi tiempo, en el año 2018, esto no era tal. Que no fue hace Esto, 1000 años tampoco, no se cumplía. Claro, claro, entonces son claro, porque, situaciones que hay que corregir, porque si nosotros queremos que las leyes se cumplan y desde el gobierno las cumplimos, tenemos autoridad moral suficiente para obligar a la ciudadanía que también las cumpla, ¿no? muy bien, nos deja usted un punto muy claro. Si el Estado cumple la ley y los ministerios que están obligados a comprar a pymes compran a pymes peruanas, Así es. puede ahí tener usted Un gran digamos, mercado. claro, un mercado y una forma de gatillar reactivación, que además le conviene al mismo Estado porque va a recibir el retorno de cosas como reactiva y endeudamiento de pymes que tiene que renovarse. O sea que sí, puede ser una herramienta de reactivación muy rápida, si es que se Así organiza bien, Así ¿no? es. Nosotros por nuestro lado en el sector privado, hace un año, que es lo que le refería de cuando invitamos al presidente Castillo, era el lanzamiento de una plataforma de compras con grandes empresas.
Entonces, nosotros no nos hemos quedado en la estación de que el Estado nos compre y el Estado nos compre. No, que No, nos no, compren también las grandes empresas. Y las grandes no. empresas pueden hacerlo, sí. Tenemos 40 empresas ya inscritas que están listas para compras. La plataforma ya está funcionando. Nosotros habíamos filtrado a 500 pymes para que vendieran, de las cuales solo 100 cumplían con certificaciones, requisitos que ellos también piden, que son las mismas que pide el Estado. Y Claro, tenemos a las otras en el escalón esperando a esas capacitaciones y certificaciones. claro, Hablamos el problema es de que una el gran reto, como que pasó con Reactiva lo mismo, ¿no? El gran parte, reto es formalizarla, porque si no la formalizas, no entran en una cadena de valor. O sea, una así, empresa grande necesita una factura, necesita el crédito fiscal que te da el IGB de esa compra, y si no, no te va a comprar. Entonces, ese es un gran esfuerzo formalizador, pero el problema es que la economía de escala tan pequeña de pymes muchas veces, sobre todo las micros, depende justamente de su informalidad. Ese es claro. ahí el reto, ¿no? O sea, En, saltar de la informalidad a la formalidad tiene un costo. Y ese costo, muchas veces para una pyme, no le rinde, no le resulta. El costo es tan alto de tener una planilla formal, etcétera, que no le resulta y prefiere quedarse tal vez ganando menos, tal vez con menos oportunidades, pero en la informalidad. Y ese es un reto gigantesco para el sector también. y no crece nunca, ¿no? Entonces, la mochila que se carga ahí es 42% entre Claro, el tributario y lo laboral, o sea, es fuerte, pero son las reglas de juego. Pero también el gobierno tendría en este momento que tratar de pensar en cómo genera un beneficio para poder tener pymes que se formalicen, darles algún incentivo durante un año, ahora, durante 2 años, ya hay que ellas incentivos para pymes, o sea, las pymes tienen incentivos laborales enormes, ¿no es cierto? Pero, claro, son muy resistidos. Entonces uno se embarca y después te dicen, no, ya no, ahora los tienes que pasar a todos por las condiciones de la planilla formal total y ya no te alcanza la plata. Tienes que cerrar. sí, hay una ley especial en el tema laboral para las pymes, que es un régimen especial, donde Claro. se le paga al trabajador solo 15 días, donde no tiene derecho a CTS, a gratificaciones. Bueno, es una ley que nosotros mismos la consideramos una ley que no cumple con la regulación de OIT, pero que está ahí. Es desde el tiempo del señor Toledo. Pero ¿qué Así es. pasa, Rosa María? Nosotros, por ejemplo, una pyme emplea este tipo de trabajador, este tipo de régimen. Y el Ah, trabajador está ahí mientras, y viene, aprende, se especializa. Y cuando una empresa que le paga todos los beneficios lo llama, empieza a buscar y se va. Entonces las lógico, pymes que no logran desarrollar porque el personal siempre está migrando por la necesidad de sus beneficios, de sus beneficios. Entonces nos convertimos en ¿qué? En una escuela de capacitación. claro. Claro, entonces, a costo nuestro. Entonces, esas son situaciones que nosotros hemos resentido y decimos, ¿y el Estado por qué no se mojó? ¿El Estado por qué no asumió la otra parte de beneficios? Pero bueno, ahí estamos en esa estación, vamos a ver cómo podemos salir de esto, pero definitivamente aquí sí tiene que haber intervención del gobierno. Solo no lo vamos a hacer. Podemos tener el ánimo, podemos tener el entusiasmo, podemos tener la identificación con el país, podemos querer todo, pero aquí quien maneja presupuestos para poder superar esta problemática es el gobierno. Y ese es un derecho nuestro, acceder a todos esos programas, proponer y trabajar en conjunto es de ambos. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María Choquehuanca. Gracias a usted, Rosa María. Siempre optimista. Un saludo para Arequipa. Ella nos Gracias. acompaña desde allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, como saben, a esta hora se está buscando desesperadamente a una mujer y a su hijo que cayeron en el río Rímac, a la altura de San Martín de Porres. La casa colindaba con el río, como muchas casas en esa zona, y lamentablemente cayeron. Un policía también trató de salvarlos, resultó herido, se está recuperando, pero hasta ahora no encuentran a la mujer y a su hijo, que lamentablemente, conforme pasan las horas, pues las esperanzas se van agotando. Esto nos recuerda una y otra vez la urgencia de tomar medidas de prevención familiar. Si las familias no tomamos medidas de prevención, el alcalde va a llegar siempre después, Indesi va a llegar después,
el gobierno va a llegar después. No arriesguen su vida, no hay nada más valioso. La vida es primero, después es la casa, después son las cosas, pero la vida es siempre, siempre, siempre primero. Y hay que esperar. Las lluvias también van a pasar, vamos a reconstruir, no en el mismo lugar probablemente o no de la misma forma, pero es muy importante que tomemos previsiones familiares. Si usted vive en un lugar que está complicado, considere mudarse por unos días a otro lugar hasta que tengamos el panorama mucho más claro. Lo que sabemos hasta ahora es que las lluvias van a continuar y los ríos van a seguir viviendo muy crecidos. Sobre todo van a continuar en las cabeceras de cuenca que dan a la costa. Entonces, si los ríos van a venir muy crecidos, si van a seguir cayendo huaicos durante lo que queda de marzo y un poco de abril, y el agua del mar va a seguir caliente, pues tenemos que prepararnos para una situación que puede llegar a ser muy extrema en los próximos meses. Mientras tanto, tenemos que regresar por un instante al Congreso. Ayer Martín Hidalgo reveló nuevamente una de estas informaciones valiosas que tiene, que al menos 6 congresistas decidieron viajar a celebrar el cumpleaños del congresista Bazán a Trujillo. Me corrijo, no fueron 6, fueron muchos más, pero 6 fueron con la plata del Congreso. Eso es lo escandaloso. Si los congresistas desean celebrar el cumpleaños de su colega, y eso además les hace crear una situación pues, de confraternidad y esas relaciones humanas mejoran su capacidad de entendimiento al momento de votar una ley, que Dios los bendiga. Pero el problema es que no puedes utilizar dinero de la población para hacer eso. Y 6 congresistas, de los más conocidos, entre los que están María del Carmen Alba, Patricia Chirino, Seth Málaga, señalaron que tenían una reunión de representación en Trujillo, lo cual es bastante extraño, ¿no? Y aprovecharon, pues, ¿no? Para celebrar el santo del señor Diego Bazán, que por precaución no subió fotos de su cumpleaños a sus redes sociales, pero sus familiares sí, ilusionados de tomarse fotografías con los señores congresistas. Y así se descubrió toda esta historia. De nuevo, el Congreso completamente desconectado de la realidad nacional. De una realidad que en este momento es una realidad de sufrimiento. De una realidad que demanda a gritos un cambio, por lo menos de actitud. El presidente Williams haciendo videos inconducentes donde pone unos televisores, unas computadoras, viste a la gente con unos chandejitos y dice que ha organizado un COEN, cuando a él no le corresponde organizar un centro de operaciones de absolutamente nada. Es una cosa vergonzosa. Un Congreso que se dedica a la semana de representación y que terminan agarrándolos a golpes en las calles. El señor Martínez, que ya había protagonizado un incidente en Majes ayer en la calle Bolívar, que es saliendo del Consejo Regional de Arequipa, esto es a la espalda de Santa Catalina, la calle Bolívar, se agarró a golpes con la población que protestaba. Ahí están las imágenes. Salió corriendo con 2 congresistas más, mujeres, ¿ya? Y finalmente un hombre se le va encima a golpes, y él también, y le rompe el polo y se jalonea. Pero esto ya es recurrente. O sea, los congresistas no pueden salir a la calle porque les pegan. La ministra de Salud ayer en el Hospital Cayetano Heredia la abuchearon, pero mal. Le gritaban, necesitamos medicinas. O sea, esto es Ministerio de Salud. Miren ustedes. Pero no es la única ministra. El ministro de Vivis, el señor de Marini, puesto de toda la confianza de la señora presidenta, Dina Boluarte, tuvo que también salir corriendo de otra presentación en Ayacucho. No pueden salir. Y es horrible porque no es democrático. A la población hay que decirle que hay formas de protestar. No nos agarramos a golpes. Hay formas de protestar. Pero claro, este es un gobierno y un Congreso que han permitido, tolerado y a veces promovido algunos partidos políticos los scratches en la puerta de las casas de periodistas.
Lo que le está pasando a estos congresistas y a estos ministros es lo mismo que me ha pasado a mí. Yo tenía una turba acá de 20 personas con 5 megáfonos y un parlante gritando durante una hora groserías de más calibre. Y por supuesto yo no salí porque es evidente que esas personas podían golpearme también. Porque son violentas. Esto es lo que el gobierno ha promovido y esto es lo que el gobierno está recibiendo. Yo sí creo que hay un efecto multiplicador. El gobierno tolera que a los periodistas, a los medios de comunicación, a la puerta del IDL, a la puerta de la República, vayan, los insulten, los griten. Nosotros hacemos lo mismo. Ese es el método, entonces lo hacemos. Y ese no es el método. Para todos está mal. Para todos está mal. Pero el gobierno y el Congreso, ambos tienen que entender que sí hay una molestia ciudadana, hay una molestia grande ciudadana que no está siendo atendida. Que la presidenta no pudiera poner un pie en Ayacucho, porque no hay forma de garantizar su seguridad. Da cuenta claramente que esos 12 muertos por el ejército en Ayacucho no han sido olvidados y no van a ser olvidados. La presidenta no puede poner un pie en Puno, pero que hay 18 fallecidos por proyectil de arma de fuego, y ella sigue diciendo que los 60 muertos son por una azonada golpista sostenida por el narcotráfico el día de ayer. Eso es lo que tenemos. Ministros que no pueden siquiera agarrar el micrófono porque inmediatamente la población comienza a gritarlos. Todavía hay respeto por los alcaldes y los gobernadores porque los acaban de elegir. Pero apenas comiencen a demostrar incompetencia, incapacidad de gestión, corrupción, eso también se va a reproducir. Jamás debió el gobierno permitir que la pestilencia vaya a las casas de periodistas y de otros personajes a insultar, porque esa conducta iba a ser repetida en su contra. Y está siendo repetida en su contra en todo el país. Porque si eso lo permiten en Lima, entonces está permitido en todas partes. Nadie sabe para quién trabaja. Es evidente que estas organizaciones que vienen a gritar a las puertas de las casas de periodistas tienen financiamiento y organización política detrás. Lo sabemos perfectamente. Aquí hierro mata, hierro muere. Han traído una institución que era muy popular en la Argentina, el Scratch, así se llama. Scratch en inglés es así como rasguñar, ¿no? El Scratch, o los Scratches, así se llaman en la Argentina, han sido muy populares desde hace, yo les diría, 15 años en Argentina, tal vez 20. No se conocían en el Perú. Hubo alguno que otro, cuando cayó Fujimori, yo recuerdo uno en la casa de Marta Chávez, de ahí nada más, y luego regresan con la pestilencia, que los hace en presentaciones de libros, sobre todo, o sea, todo lo que sea cultura, ¿no? Es absolutamente repudiado. Presentaciones de libro, en la puerta de los medios de comunicación, y luego en la casa de los periodistas. Y esos scratches también se les ha hecho durante la campaña en la casa de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OPE. Y ahora, ministros, congresistas, no pueden poner un pie en la calle, porque les han devuelto una actividad, repetido, que ha sido tolerada. Yo acá tenía toda la policía parada, no hacía nada, absolutamente nada. La misma policía que en Miraflores, en el Parque Kennedy, sí detenía gente por protestar legítimamente. La misma policía que llevaba gente a la detenida a la comisaría por protestar en la puerta de mi casa no hizo absolutamente nada. La misma policía, el mismo comisario. Distintas órdenes. Entonces, si el gobierno quiere que cese la animadversión física a sus ministros, si el Congreso quiere que no los griten y los maltraten, tienen que comenzar a prohibir ese tipo de actividades para todos, estableciendo que el contacto físico no puede darse y que si se quiere protestar, se puede regular la protesta.
Y hay regulación, ¿no es cierto? Hay regulación. No se invade la intimidad personal y familiar, que es un derecho constitucional, por ejemplo, y luego hacer regulación. Si no, esto solo se va a poner peor. Se los dije, se los advertí. A mí que me vengan a evitar una hora en la puerta de mi casa no me pone ni me quita nada, porque mis vecinos son muy buenas gentes, me conocen, hace más de casi 30 años que vivo acá y saben perfectamente quién soy. No se los tienen que contar. Pero un ministro que no pueda hacer una actividad en un hospital es un asunto bien grave. Es un asunto bien grave, porque no tiene capacidad de contacto. Solo puede estar recluido dentro de una oficina, sale de la oficina, se encuentra con la realidad y no entiende qué está pasando. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Así es, Rosa María, y ayer también la presentes en la actividad casi no había nadie, ¿no? Bueno, me mandaron una foto que yo pienso que es una foto, como dicen, tendenciosa. Sí, ahí está la foto. La vi en Twitter. Tendenciosa. Porque supuestamente hablaban de una multitud y no había nadie. Ahora, solo se ve la primera fila, ¿no? Claro. De repente en la segunda fila había más gente. O atrás de pie también. O atrás de ella, no creo. Pero de repente en la segunda, No, tercera, al cuarta, final. quinta fila, como yo cuando voy a misa me siento atrás, pues ya, igualito. De repente fue así. No había una foto de todo el auditorio. No veas eso. Pero es una pena que vayan a presentar la Semana Santa de Ayacucho. Es una de las fiestas más lindas que hay en el Perú. Linda. Lindo. Es una cosa, realmente, si no han ido alguna vez, vayan, porque es muy bonito la Santa. Esto es precioso, ¿eh? Una cosa más linda que hay en el Perú, Semana Santa y la Semana Santa. Ojo, con respeto, muchachos, ahí no se va a chupar y a colearse. Con respeto. Pero es una de las fiestas más lindas que hay en el Perú. No puede ser que no la puedas presentar en Ayacucho. No la puede presentar en Ayacucho. Una pena. Tiene que hacerlo en el centro de convenciones en San Borja porque no hay dónde. Ay. Ayacucho, ahí está Monseñor Salvador Piñeiro, que prepara estupendamente toda la parte espiritual y los acoge a todos los peregrinos en Ayacucho. Así que vayan claro, con vocación de peregrinos, por favor, con vocación de peregrinos. No vayan ahí a ustedes a chelear en Viernes Santo. No. Ahí se respeta. Así es. ¿Ya? Así que yo siempre al turista decirle, mira, te vas a comportar más como viajero que como turista. Y en estos casos de Semana Santa, más como peregrino que como turista. Sobre todo en la aproximación a la fiesta, con respeto. Sí. Es Semana Santa, para los católicos es importante, no molesta. Les damos, o sea, el Estado les da feriado a todos, ¿no? Pero siendo un feriado religioso y habiendo fiestas religiosas, costumbres locales, hay que ir a respetar la costumbre local. Muy bien. Listo, Abel. Nos vemos mañana, Rosa María, a las 8 de la mañana. Cuídate mucho. Chau. Chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.